Hola, es un gusto compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Hoy compartiremos una reflexión sobre la palabra levántate. La palabra levántate significa kumi, se traduce en el caldeo arameo kun. Esta palabra levántate significa formar, levantarse, estar de pie, colocar, establecer, ascender. Y quisiera que compartamos en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, la palabra de Dios. Si quieren acompañarme en la lectura, estaré compartiendo la Biblia Reina Valera, versión 60. Y compartimos Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice así la Biblia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un relato del testimonio de Bartimeo el ciego, como estábamos interpretando estos versículos del libro de San Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52, se trata de un hecho muy común en esa época, ¿sí?, acerca de los mendigos. Los mendigos no tenían un sustento económico, entonces tenían que mendigar. Este mendigo tenía una diferencia con otros mendigos. Estaba imposibilitado de la visión, no podía ver. Y mirando el lugar geográfico, Jericó era una ciudad importante, un balneario popular que Herodes el Grande reconstruyó en el desierto de Judá. Los mendigos, como decíamos, eran personas comunes, ¿sí?, y estaban obligados a pedir. Algunas personas en aquella época pensaban que los ciegos eran personas castigadas por Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 9, verso 2, que hay otro ciego en ese relato de la historia de San Juan 9, 2, y se le va a preguntar a Jesús: ¿quién pecó para que este ciego esté ciego? ¿El propio ciego o sus padres? Jesús les va a dar a entender que no es por causa de pecado estar ciego, y va a ocurrir un milagro en San Juan capítulo 9. Pero no vamos a hablar de este ciego, sino que vamos a hablar de Bartimeo, el mendigo ciego. Y estábamos viendo en el versículo 46 que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Me imagino este hombre muchas horas sentado junto al camino, esperando que alguien lo ayudara, que alguien lo sustentara o sustentara su día para poder alimentarse, para poder tener lo que necesitara. En el verso 48 va a decir que muchos le reprendían para que se callase. ¿Por qué? Porque Bartimeo, al no poder ver, él gritaba, ¿sí? Él gritaba, pedía limosna,
pedía que se lo ayudara. Y la gente intentaba hacerlo callar. El verso 49 va a decir que Jesús se va a detener porque va a escuchar las voces de Bartimeo, ¿sí? Y va a mandar a llamarle. ¿Pero por qué se va a detener Jesús? Porque Bartimeo va a conocer, va a saber que Jesús está pasando por ese camino en el que él no podía estar transitando como las demás personas, sino que estaba junto al camino como un mendigo. Y como estábamos leyendo, Jesús estaba en ese lugar y Bartimeo elevaba su voz, Jesús lo escucha, se detiene y lo va a mandar a llamar. Y cuando lo manda a llamar, le van a decir a Bartimeo: ten confianza, levántate, te llama. Y qué importante cuando Jesús se detiene. Jesús se detuvo porque escuchó la voz de Bartimeo, pero no solamente escuchó la voz, sino el cómo pudo reconocer Bartimeo a Jesús. Y Bartimeo estaba diciéndole a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba citando una profecía acerca del Mesías. Estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y la cita a la que hacía referencia Bartimeo se encuentra en Isaías, capítulo 9, versículo 7. Y vamos a abreviar este versículo, y dice así: su imperio y la paz no tendrán límite, hablando de Jesús, sobre el trono de David y sobre su reino. Hablaba de Jesús, que Jesús no tendría límite, que su reino no tendría límite. ¿Por qué? Porque Jesús sería descendiente de David, pero al mismo tiempo el Mesías, el Hijo de Dios, con un reino que no tendría límite, con una paz que no tendría límites. Entonces, el hecho de que Bartimeo llamara a Jesús Hijo de David demuestra que lo reconoció como Mesías y que su fe estaba puesta en Dios. Entonces, no fue la voz de Bartimeo que hizo posible que Jesús se detuviera, sino que fue la fe y el reconocimiento acerca de Dios que había en Bartimeo. Entonces dijimos que en el versículo 49 Jesús se detiene y manda a llamarle. Y la persona que le va a llamar, que es enviada por Jesús, le va a decir: ten confianza, levántate, te llama. El versículo 50 de Marcos 10 que estamos compartiendo va a decir que algo muy positivo va a hacer Bartimeo. Arroja su capa, se levanta y va hacia donde está Jesús, aún sin verle. Él podía percibir dónde estaba Jesús. Él podía saber dónde estaba Jesús. Él se va a acercar a Jesús. Su fe lo estaba acercando a Jesús. Primeramente lo reconoce, lo exalta con sus palabras, pero ahora debía expresarlo corporalmente. Arroja su capa. Todos los ciegos tenían una capa negra que los identificaba como ciego. Y Bartimeo arroja esa capa que lo identifica como un ciego y obedece al llamado de Jesús y se levanta. No solamente se pone de pie porque estaba sentado, sino que se acerca hacia donde está Jesús. El versículo 51 va a relatar que Jesús le va a hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo sabía qué quería. Y él va a responder: que recobre la vista. Si en este día Jesús nos preguntara: ¿qué quieres que te haga?
¿estaremos seguros de lo que queremos? ¿Tendremos una única opción para presentar delante de Dios? Bartimeo sabía cuál era su necesidad y él dijo que recobre la vista. En el versículo 52 va a decir: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y en este versículo 52 podemos encontrar la autoridad de Jesús en sus palabras. Y le dice, vete. Cuando le está diciendo vete, le está diciendo que es una persona que ha alcanzado el favor de Dios. Le está diciendo que es una persona que ahora es libre, que ya no necesita estar junto a un camino, sino que puede introducirse en el camino y transitar libremente como cualquier persona. Ese vete significa libre elección. Y hay algo precioso que le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y este es un misterio en la palabra de Dios. Solamente la fe en Jesucristo trae salvación. La fe en creer en el Hijo de Dios trae salvación. Y Bartimeo dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizá la necesidad interna de Bartimeo era muy grande y necesitaba conocer al Salvador. Y lo conoció en ese camino, a pesar de no tener visión. Pero Jesús conoció que no solo tenía una necesidad interna de salvación, sino que necesitaba la visión natural. Y dice la palabra de Dios en el verso 52, y enseguida recobró la vista. Y hay otra parte que termina este versículo, y seguía a Jesús en el camino. Este versículo es maravilloso porque demuestra la gran misericordia de Dios, cómo Jesús puede detenerse ante una persona que puede identificar a Jesús. Yo sé que hay muchas personas que identifican a Jesús, que saben que es el Hijo de Dios, que saben que es el Salvador del mundo, pero a veces estamos así, junto al camino, mendigando, quizá con un clamor mendigo, pidiendo que alguien nos ayude. Pero qué importante es poder clamar con nuestro corazón y decirle a Dios que verdaderamente sea Él quien nos ayude. Las personas que estaban junto a Jesús no ayudaron a Bartimeo, pero Jesús se detuvo. Muchas veces esperamos que personas que acompañan el servicio en la obra de Dios nos ayuden y no encontramos respuesta. Al contrario, tratan de callar nuestra fe, no ven nuestra necesidad. Sin embargo, Jesús se detuvo. Y quiero decirle que hoy la palabra de Dios nos habla de este hermoso acontecimiento donde hay un hombre que está dispuesto a levantarse, pero antes de levantarse arroja su capa. Nadie le quita su capa, él arroja su capa. Su fe fue tan grande que consideró que Jesús iba a obrar el milagro antes que ocurriera. Qué importante sería que hoy puedas arrojar esa capa oscura que está sobre tus espaldas. Quizás la tristeza, quizás es el desánimo, la desesperanza. Recuerden que la persona que fue enviada por Jesús a llamar a Bartimeo le dice, ten confianza, ten confianza. Y para levantarnos, primeramente tenemos que tener confianza. ¿Confianza en quién? ¿En la persona que nos dice que podemos recibir algo? No, tenemos que tener confianza en Dios, en Jesús. Y la palabra de Jesús se activó y activó aún más la fe de Bartimeo. Y Bartimeo arrojó su capa. Y después de arrojar su capa,
se levantó y después de ponerse de pie, se acercó a Jesús. Hubo 3 acciones muy importantes en el verso 50: arrojar la capa, levantarse y caminar hacia Jesús. Pero antes hubo otras acciones: la acción de estar sentado, la acción de elevar su voz. Pero eso no fue suficiente. No alcanza con estar sentados, no alcanza con levantar la voz. Hay que tomar decisiones. Y Bartimeo tomó la decisión. Que hoy podamos tomar la decisión de arrojar de nuestras espaldas esa capa oscura, esa capa que nos identifica como miserables o mendigos o ciegos espirituales. Que hoy podamos levantarnos en el nombre de Jesús. Que hoy podamos apropiarnos del cumi, ese significado de levántate en la palabra de Dios, en el caldeo arameo, el cum, que significa formar. El levantarse de Bartimeo fue formar la visión en sus ojos. El levantarse de Bartimeo fue levantarse de su posición miserable, estar de pie y ya no sentado. Ese levantarse de Bartimeo fue colocarse en una posición diferente, ya no estar junto al camino, sino ahora transitar por el camino y también establecer una decisión firme de seguir a Jesús en el camino para ascender en la fe. Que hoy el cumí de Bartimeo pueda estar en cada uno de nosotros, que podamos levantarnos, que no estemos junto al camino, sentados, solo reconociendo que Jesús es el Mesías o el Señor, sino que podamos arrojar nuestra capa y seguir a Jesús con alegría. Quisiera orar por usted. Gracias, bendito Dios, te doy por tu palabra. Gracias por este acontecimiento que hoy podemos compartir y leer, en el que podemos reflexionar y reflejarnos cuántas veces estamos junto al camino, como imposibilitados espirituales, como personas que no tenemos esperanza, como personas que mendigamos a otros que nos ayuden y no nos pueden ayudar. Quizás solo pueden hacer algo momentáneo por nosotros, pero no nos dan la solución a lo que realmente necesitamos. Sin embargo, Bartimeo recibió lo que necesitaba, que fue la salvación por medio de la fe. Y no solo la salvación por medio de la fe, sino la visión clara para ver a Jesús y conocer a Jesús. Y no solamente eso, sino una estabilidad en su cuerpo, en sus pies, para poder seguir a Jesús. Señor amado, te ruego en este día que muchas personas puedan ver que estás tan cerca, que estás llamando y que solamente estás pidiendo que reconozcamos cuál es nuestra necesidad. Cuando le preguntaste a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga?, él respondió rápidamente que reciba la vista. Señor, que en este día haya muchas personas que puedan realmente entender qué es lo que necesitan y puedan pedirte con convicción, porque sos el que está llamando para que se levanten, para que tengan una visión clara de quién es Dios, para que tengan lo que necesitan de parte de tu atención, porque te detuviste con Bartimeo. Sé que te podés detener y obrar en cada persona. Gracias te doy por tu palabra. Gracias por cada hermano, gracias por cada oyente. Te pido que obres en sus vidas y en sus necesidades, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Señor, quítanos de la orilla y ayúdanos a transitar, a seguirte hasta el último día de nuestras vidas. Gracias te doy por todo. Desde este lugar me despido
Nos volvemos a reencontrar la semana que viene y que el Señor les siga bendiciendo.